Hay lugares en México donde el poder alcanzó alturas tan estratosféricas que su caída resonó como un trueno que sacudió los cimientos mismos del país. En las afueras de una ciudad del norte, oculta tras muros de casi 4 metros de altura y vigilada por cámaras que ya no funcionan, se alza una estructura que alguna vez fue conocida como el Palacio de las Uno y Una Noches, la mansión más espectacular jamás construida por un narcotraficante mexicano. Sus columnas de mármol importado de Italia ahora están agrietadas. Sus fuentes monumentales hace tiempo que dejaron de brotar agua. Sus salones, que una vez resonaron con música de mariachis y risas de los hombres más poderosos del país, ahora son refugio del silencio y los murciélagos. Esta fue la fortaleza de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el hombre que convirtió el tráfico de drogas en una operación tan sofisticada que rivalizaba con corporaciones multinacionales. Pero esta no es solo la historia de una mansión abandonada ni del narcotraficante más poderoso de los años 90. Es la crónica de los secretos que se guardaron entre esos muros, de las reuniones que nunca aparecieron en ningún registro, de las personas que entraron por esas puertas y nunca volvieron a ser vistas, y de cómo un imperio que parecía invencible se derrumbó en una sola noche dejando más preguntas que respuestas. Esta es la historia oculta que el gobierno prefiere no investigar, la terrible verdad sobre el palacio donde se decidió el destino del narcotráfico mexicano. Pero antes de adentrarnos en los rincones más oscuros de esta mansión y descubrir lo que realmente ocurrió en sus salones de mármol y sus sótanos secretos, ayúdame a seguir investigando estas historias que revelan la verdadera cara del poder en México. Dale like a este video y sigue el canal para más documentales sobre los capítulos más controversiales de nuestra historia del narcotráfico. Y dime, ¿sabías que en la mansión de Amado Carrillo había una habitación completamente insonorizada donde se resolvían problemas que nunca llegaban a los tribunales? Déjame tu respuesta en los comentarios. Para entender la magnitud de lo que representó el Palacio de las 101 Noches, primero debemos conocer al hombre que lo construyó. Amado Carrillo Fuentes nació en 1956 en Guamuchilito, Sinaloa, en el corazón de la región que eventualmente se conocería como la cuna del narcotráfico mexicano. No había nada en su infancia que sugiriera que algún día controlaría el flujo de cocaína más grande entre Colombia y Estados Unidos. Pero Amado tenía algo que lo diferenciaba de otros narcotraficantes de su generación. Tenía visión empresarial, inteligencia estratégica y una comprensión casi instintiva de que el futuro del narcotráfico no estaba en las mulas que cruzaban la frontera con mochilas, sino en el aire, en aviones que podían transportar toneladas de cocaína en un solo viaje. Amado comenzó su carrera trabajando para su tío Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, pero rápidamente se dio cuenta de que para llegar realmente lejos necesitaba independizarse y especializarse. Su especialidad sería la logística aérea. Durante los años 80, mientras otros cárteles peleaban territorios y plazas en sangrientas guerras que atraían atención no deseada, Amado Carrillo construía silenciosamente una flota de aviones que eventualmente le daría su apodo legendario. Compró Boeing 727, aeronaves comerciales capaces de transportar hasta 10 toneladas de cocaína por viaje. Contrató pilotos profesionales, muchos de ellos exmilitares mexicanos y estadounidenses, que conocían todas las rutas y todos los trucos para evadir radares. Estableció pistas de aterrizaje clandestinas en ranchos remotos de Chihuahua, Durango y Sonora, lugares donde sus aviones podían cargar cocaína colombiana y despegar hacia Estados Unidos sin que nadie hiciera preguntas. Para mediados de los 90 se estimaba que Amado Carrillo movía más de 200,000 dólares en cocaína cada semana, una cantidad tan obscena que literalmente no sabía dónde guardar todo el dinero. Tenía bodegas llenas de billetes que se pudrían por la humedad antes de que pudiera lavarlos. Tenía casas de seguridad donde el efectivo se apilaba hasta el techo. Era, en términos prácticos, uno de los hombres más ricos de México, aunque su nombre nunca apareció en ninguna lista de Forbes. El Palacio de las 101 Noches fue construido en 1992, en el momento exacto en que el poder de Amado alcanzaba su punto máximo. El terreno fue comprado a través de prestanombres en una zona exclusiva donde vivían empresarios legítimos, políticos de alto nivel
y algunas de las familias más antiguas del norte de México. Desde el principio, la construcción llamó la atención por su escala y su extravagancia. Los arquitectos contratados recibieron instrucciones específicas de crear algo que nunca se hubiera visto antes en México, algo que combinara el lujo árabe con la fortaleza militar. El resultado fue una estructura que parecía sacada de un cuento de las 101 noches. De ahí el apodo que los lugareños le pusieron inmediatamente. La mansión tenía más de 5.000 metros de construcción, distribuidos en 3 niveles, cada uno más impresionante que el anterior. La fachada principal estaba dominada por columnas corintias de mármol blanco importado de Carrara, Italia, cada una de más de 8 metros de altura. Las puertas de entrada eran de madera de cedro libanés tallada a mano con diseños geométricos islámicos, tan pesadas que se necesitaban sistemas hidráulicos para abrirlas y cerrarlas. El interior del palacio era aún más espectacular que su exterior. El vestíbulo principal tenía un techo abovedado de 15 metros de altura, decorado con frescos que representaban escenas de la historia de Sinaloa, pintados por artistas que Amado había contratado específicamente para el proyecto y que luego desaparecieron misteriosamente, según rumores locales, para asegurar que nunca pudieran replicar el trabajo para nadie más. El piso del vestíbulo era de mármol travertino beige, con incrustaciones de onis en negro formando patrones geométricos tan complejos que tomaron más de un año en completarse. Una escalera imperial de mármol con barandales de bronce bañado en oro conducía a los pisos superiores, diseñada deliberadamente para que cualquiera que subiera se sintiera pequeño e intimidado por la grandeza que lo rodeaba. Los salones principales eran espacios enormes con ventanales de piso a techo que daban a jardines meticulosamente diseñados. Había un salón de baile que podía acomodar a 200 personas con una pista de baile de madera importada de Brasil y un sistema de sonido que costó más de $500,000. Había una biblioteca con estanterías de caoba del piso al techo, llenas de libros que Amado nunca leía, pero que eran parte esencial de la imagen de sofisticación que quería proyectar. Los baños eran excesos individuales de lujo. El baño principal de la suite de Amado tenía una tina de mármol negro tallada en una sola pieza, lo suficientemente grande para que cupieran 4 personas cómodamente. Los accesorios eran de oro de 24 quilates, no enchapado, sino sólido, y las paredes estaban cubiertas con azulejos de cerámica pintados a mano importados de Marruecos. Había un sistema de sauna y baño de vapor, espejos con iluminación controlada por sensores de movimiento y un sistema de sonido empotrado que permitía a Amado escuchar música mientras se bañaba. Los jardines del palacio se extendían por más de 12 hectáreas y eran mantenidos por un equipo de 12 jardineros que trabajaban tiempo completo. Había fuentes monumentales con estatuas de bronce que representaban figuras mitológicas, senderos serpenteantes flanqueados por palmeras y árboles frutales importados, áreas de descanso con pérgolas cubiertas de bugambilias y un jardín de rosas con más de 300 variedades diferentes. En el centro de los jardines había una alberca de 50 metros de largo con bordes de mármol y un sistema de cascadas artificiales. Junto a la alberca había cabañas individuales equipadas con baños completos, cocinas pequeñas y sistemas de entretenimiento diseñadas para que los invitados de Amado pudieran pasar días enteros sin necesidad de entrar a la casa principal. Pero lo que realmente hacía única a la mansión de Amado Carrillo no era su lujo visible, sino lo que ocultaba. Durante la construcción, Amado había ordenado que se incorporaran elementos que no aparecían en ningún plano oficial presentado a las autoridades. Había túneles subterráneos que conectaban diferentes partes de la propiedad, diseñados originalmente como rutas de escape, en caso de que la policía o cárteles rivales intentaran un asalto. Uno de estos túneles, según testimonios de trabajadores de la construcción que años después hablaron con periodistas bajo condición de anonimato, se extendía más de 1 kilómetro fuera de los límites de la propiedad y emergía en un rancho aparentemente abandonado donde Amado guardaba vehículos listos para una fuga rápida. Había habitaciones ocultas detrás de paredes falsas, accesibles solo mediante mecanismos secretos instalados en bibliotecas o armarios. En una de estas habitaciones, completamente insonorizada con materiales especiales y sin ventanas,
Se dice que Amado realizaba reuniones de máxima seguridad con socios que no podían ser vistos entrando o saliendo de la casa principal. Los vecinos que vivían cerca del Palacio de las 1:01 noches aprendieron rápidamente a no hacer preguntas ni comentarios sobre lo que veían. Caravanas de camionetas, suburb negras con vidrios polarizados llegaban a todas horas del día y la noche. Hombres con trajes caros y con el inconfundible bulto de armas bajo las chaquetas entraban y salían. Los fines de semana había fiestas que duraban toda la noche con música que se escuchaba a cuadras de distancia, pero nadie se atrevía a llamar a la policía para quejarse del ruido, porque todos sabían quién vivía allí y qué pasaba con las personas que causaban problemas a Amado Carrillo. Se murmuraba en voz baja que el jefe de policía local asistía regularmente a estas fiestas, que jueces federales y comandantes militares de alto rango eran invitados frecuentes, que políticos estatales celebraban reuniones privadas con Amado en los salones del palacio donde nadie podía escuchar sus conversaciones. La mansión no era solo una casa, era el centro neurálgico de un imperio criminal que había infiltrado todos los niveles del gobierno y la sociedad del norte de México. Las fiestas que Amado organizaba en su palacio eran legendarias por su exceso. Contrataba a los grupos musicales más famosos de México, desde los Tigres del Norte hasta Vicente Fernández, pagándoles sumas obscenas para que tocaran exclusivamente para él y sus invitados. El alcohol fluía sin límite con bodegas llenas de whisky escocés de 50 años, vino francés que costaba miles de dólares por botella y champán cristal que se servía como si fuera agua. La comida era preparada por chefs traídos de la Ciudad de México o incluso de otros países con menús que incluían langosta, caviar, carne Kobe y platos que costaban más porción de lo que un trabajador promedio ganaba en un mes. Las mujeres más hermosas del norte de México recibían invitaciones, muchas de ellas modelos o aspirantes a actrices que veían en estas fiestas una oportunidad de hacer conexiones con hombres poderosos. Algunas de estas mujeres se convertían en acompañantes regulares de Amado o de sus socios, viviendo vidas de lujo a cambio de su silencio y discreción sobre lo que veían y escuchaban en el palacio. Pero estas fiestas no eran solo para el placer, cumplían funciones estratégicas cruciales para el imperio de Amado. Era en estos eventos sociales donde se hacían los verdaderos negocios, donde se negociaban rutas de tráfico, donde se establecían alianzas con otros cárteles, donde se compraba la lealtad de funcionarios gubernamentales. Amado había aprendido de los errores de narcotraficantes anteriores que habían sido ostentosos en público, pero descuidados en privado. Él mantenía un perfil relativamente bajo en la vida pública. Nunca daba entrevistas, evitaba ser fotografiado, pero en la privacidad de su palacio ejercía su poder de maneras que dejaban claro a todos los presentes quién mandaba realmente en el norte de México. Se dice que durante estas fiestas Amado tenía un sistema de grabación secreto instalado en todo el palacio, cámaras y micrófonos ocultos que capturaban todo lo que ocurría. Estas grabaciones se guardaban en una bóveda personal como seguro contra traiciones, material de chantaje que podía usar si alguno de sus socios o empleados gubernamentales pensaba en volteársele. La habitación más inquietante del Palacio de las 1:01 noches era una que muy pocos invitados llegaban a ver. En el sótano más profundo de la mansión, accesible solo mediante un elevador privado cuya existencia no estaba documentada en ningún plano oficial, había una habitación completamente insonorizada. Las paredes estaban cubiertas con paneles especiales de espuma acústica. El piso era de concreto reforzado y no había ventanas ni conductos de ventilación visibles. La puerta era de acero sólido, del tipo usado en cámaras acorazadas de bancos, con un sistema de cierre que solo podía abrirse desde afuera. Oficialmente esta habitación no existía, pero los trabajadores de la construcción que la edificaron, algunos de los cuales años después dieron testimonios anónimos a periodistas, contaban historias perturbadoras sobre su propósito. Decían que Amado usaba esa habitación para resolver problemas con personas que lo habían traicionado o que sabían demasiado. Decían que personas entraban a esa habitación, pero que no había certeza de que todas salieran vivas. Hay historias que circulan en voz baja entre los que vivieron cerca del palacio durante los años 90, historias que nunca fueron investigadas oficialmente,
pero que demasiadas personas cuentan versiones similares como para ser completamente inventadas. Hablan de noches cuando camiones refrigerados entraban al palacio en la madrugada y salían horas después dirigiéndose hacia el desierto. Hablan de olores extraños que a veces emanaban de ciertas áreas de la propiedad, o químicos fuertes que hacían que los vecinos cerraran sus ventanas. Hablan de gritos que ocasionalmente se escuchaban durante la noche, cortados abruptamente como si alguien hubiera sido silenciado a la fuerza. Los empleados domésticos que trabajaban en el palacio, cocineras, mucamas, jardineros, estaban obligados a firmar acuerdos de confidencialidad tan estrictos que incluían amenazas implícitas sobre lo que pasaría si hablaban de lo que veían. Aún así, algunos eventualmente compartieron fragmentos de información. Hablaban de habitaciones en el sótano a las que no se les permitía entrar, de manchas oscuras en pisos de concreto que parecían sangre, pero que les ordenaban limpiar sin hacer preguntas, de conversaciones que escuchaban accidentalmente sobre personas que habían desaparecido y cuyo paradero nadie mencionaba después. Uno de los testimonios más perturbadores vino de un ex empleado de mantenimiento que trabajó en el palacio entre 1993 y 1995, quien décadas después habló con un periodista independiente bajo estricta protección de identidad. Este hombre contó que en una ocasión fue llamado de emergencia para reparar el sistema de drenaje del sótano que se había tapado. Cuando bajó a investigar, encontró que la obstrucción era causada por restos orgánicos que no podía identificar claramente, pero que definitivamente no eran comida ni desechos normales de una casa. Cuando reportó el problema a su supervisor inmediato, un hombre de confianza de Amado fue llevado a una oficina donde otro hombre, cuyo nombre nunca supo, le explicó calmadamente que había dos opciones. Podía aceptar $50,000 en efectivo para olvidar lo que había visto y seguir trabajando sin hacer preguntas. O podía insistir en su curiosidad y enfrentar consecuencias que no se especificaron, pero que el tono de voz dejaba muy claras. El empleado tomó el dinero, terminó su trabajo sin hacer más comentarios y renunció pocos meses después, mudándose a otra ciudad donde nadie supiera que había trabajado para Amado Carrillo. Durante el apogeo del imperio de Amado entre 1992 y 1997, el Palacio de las 1 y 1 Noches funcionó como algo más que una residencia de lujo. Era la sede no oficial del Cártel de Juárez, el lugar donde se tomaban las decisiones más importantes sobre el movimiento de toneladas de cocaína, donde se planeaban estrategias para eliminar rivales, donde se distribuían millones de dólares en sobornos a funcionarios de todos los niveles. Había una oficina en el segundo piso decorada con sobriedad en contraste con la ostentación del resto de la casa, donde Amado pasaba horas cada día manejando su imperio como si fuera un CEO de una corporación multinacional. Tenía sistemas de comunicación encriptada que le permitían hablar con socios en Colombia sin que las autoridades pudieran interceptar las llamadas. Tenía contadores que manejaban operaciones de lavado de dinero a través de cientos de empresas fachada. Tenía abogados de primer nivel que conocían todos los vericuetos legales para proteger sus activos y mantenerlo fuera de prisión. El imperio de Amado era tan sofisticado que cuando finalmente las autoridades estadounidenses y mexicanas comenzaron a investigarlo seriamente, descubrieron que era casi imposible rastrear el dinero o probar conexiones directas porque todo estaba estructurado con capas y capas de separación entre Amado y las operaciones criminales. Pero incluso los imperios más poderosos tienen fechas de caducidad, y para Amado Carrillo esa fecha comenzó a acercarse en 1997. La presión de las autoridades estadounidenses sobre el gobierno mexicano para que tomara acción contra los cárteles había aumentado dramáticamente. El presidente Ernesto Zedillo, intentando mejorar la imagen de México ante Estados Unidos, había implementado una estrategia más agresiva contra el narcotráfico. Varios lugartenientes de Amado habían sido arrestados y algunos habían comenzado a cooperar con las autoridades. Por primera vez en su carrera, Amado sentía que las paredes se estaban cerrando alrededor de él. Había órdenes de aprehensión en su contra, tanto en México como en Estados Unidos. Su nombre aparecía en todas las listas de los criminales más buscados. Los aviones que habían sido la base de su imperio ahora eran rastreados más cuidadosamente por radares militares mejorados. El método que lo había hecho invencible estaba volviéndose obsoleto.
Fue en este contexto de presión creciente que Amado tomó una de las decisiones más extrañas y finalmente fatal de su carrera. Decidió cambiar su rostro mediante cirugía plástica extensiva para poder operar sin ser reconocido. El plan era someterse a múltiples procedimientos quirúrgicos que alterarían completamente sus rasgos faciales, permitiéndole moverse libremente con una identidad nueva mientras seguía controlando su imperio desde las sombras. Amado contrató a un equipo de cirujanos plásticos mexicanos reconocidos, pagándole sumas extraordinarias por su discreción y sus servicios. La cirugía fue programada para julio de 1997 en una clínica privada de la Ciudad de México, un lugar donde Amado pensaba que estaría seguro, lejos de su territorio habitual en el norte. Lo que ocurrió durante esa cirugía sigue siendo uno de los mayores misterios del narcotráfico mexicano. La versión oficial es que Amado Carrillo Fuentes murió durante el procedimiento debido a complicaciones con la anestesia, específicamente una reacción adversa que causó un paro cardíaco del cual los médicos no pudieron reanimarlo. Su cuerpo fue identificado mediante huellas dactilares y entregado a su familia para ser enterrado. Pero desde el momento en que se anunció su muerte, comenzaron a circular rumores y teorías de conspiración que persisten hasta el día de hoy. Algunos creen que Amado realmente murió en la mesa de operaciones, víctima de su propia paranoia y de médicos incompetentes o sobornados por sus enemigos. Otros insisten que la muerte fue fingida, que Amado pagó a los médicos para declararlo muerto mientras él escapaba con una nueva identidad para vivir tranquilamente con su fortuna en algún país sin extradición. Los cirujanos que realizaron el procedimiento tuvieron destinos sospechosos. Sus cuerpos fueron encontrados meses después dentro de tambos de cemento ejecutados de manera brutal, lo que algunos interpretan como venganza de la familia Carrillo por haber matado a Amado, mientras otros lo ven como eliminación de testigos que sabían demasiado sobre una muerte fingida. La verdad probablemente nunca se sabrá con certeza, pero lo que es innegable es que con la muerte o desaparición de Amado Carrillo el 4 de julio de 1997, su imperio comenzó su colapso inevitable y el Palacio de las 1:08 noches entró en una nueva fase oscura de su existencia. Inmediatamente después de la muerte de Amado comenzó una lucha de poder dentro del cártel de Juárez. Su hermano Vicente Carrillo Fuentes intentó tomar el control, pero no tenía el carisma ni la visión estratégica de Amado. Otros lugartenientes ambiciosos vieron una oportunidad de independizarse y crear sus propias organizaciones. El cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, vio el momento de debilidad y comenzó a moverse agresivamente para tomar territorio que antes había sido controlado por Amado. Lo que había sido un imperio unificado y eficiente se fragmentó en múltiples facciones peleando entre sí, desatando una ola de violencia en Ciudad Juárez y otras ciudades del norte que duraría años. Mientras esto ocurría, el Palacio de las 1:01 noches quedó en un limbo legal y físico. Oficialmente, la propiedad pertenecía a empresas fachadas registradas a nombre de prestanombres, ninguno de los cuales quería reclamar abiertamente la propiedad por temor a ser vinculados con el cártel. El gobierno mexicano inició procedimientos de decomiso, pero estos se atoraron en batallas legales interminables. Mientras tanto, la mansión quedó abandonada, sus empleados despedidos, sus sistemas de seguridad desactivados, sus puertas cerradas pero no protegidas. Los primeros en entrar al palacio abandonado fueron saqueadores locales que habían escuchado rumores sobre las riquezas que Amado había dejado atrás. Llegaban en grupos pequeños durante la noche, rompiendo ventanas y forzando puertas para entrar. Se llevaron todo lo que tenía valor y podía moverse. Los muebles de diseñador, las obras de arte, los electrodomésticos de lujo, los accesorios de oro de los baños, hasta el mármol de los pisos fue arrancado y robado. Las fuentes de los jardines fueron desmanteladas para vender el bronce. Los sistemas de sonido fueron sacados de las paredes. En cuestión de meses, el interior del palacio, que alguna vez había brillado con opulencia, se convirtió en un cascarón vacío con paredes desnudas, pisos rotos y techos colapsados donde la lluvia entraba sin obstáculo. Pero algunos saqueadores que entraron al palacio salieron con historias más perturbadoras que simples robos. Hablaban de haber encontrado la habitación insonorizada en el sótano, de haber visto manchas en las paredes que parecían sangre,
de haber sentido una presencia opresiva en ciertas áreas que los hizo salir corriendo sin llevarse nada. Algunos contaban que habían escuchado sonidos extraños dentro de la mansión vacía, pasos que resonaban en pasillos donde no había nadie, puertas que se cerraban solas, voces susurrando en habitaciones vacías. Durante los años 2000, el Palacio de las 1 y 1 noches se convirtió en una leyenda urbana en el norte de México. Los jóvenes locales se atrevían unos a otros a entrar en las ruinas por la noche. Algunos lo hacían como prueba de valentía, otros buscando objetos de valor que los saqueadores anteriores hubieran pasado por alto. Pero muchos de los que entraron salieron con historias inquietantes. Decían que en los sótanos todavía se sentía un frío antinatural, incluso en los días más calurosos del verano. Decían que en la habitación insonorizada, ahora expuesta y con la puerta de acero oxidándose sobre sus bisagras, se escuchaban ecos de gritos que no tenían fuente explicable. Algunos juraban haber visto sombras moviéndose en los pisos superiores cuando iluminaban con linternas desde el jardín. Otros reportaban una sensación abrumadora de ser observados, de que había algo o alguien todavía habitando las ruinas que no quería visitantes. Los indigentes, que ocasionalmente intentaban usar el palacio como refugio, nunca se quedaban más de una noche insistiendo que había algo malo en el lugar, algo que no los dejaba dormir. Periodistas y documentalistas comenzaron a interesarse en el Palacio de las 1 y 1 noches como símbolo del auge y caída del narcotráfico mexicano. Entraban con cámaras a grabar la decadencia, el contraste dramático entre lo que había sido y lo que quedaba. Sus videos mostraban columnas de mármol cubiertas de grafiti, jardines convertidos en junglas salvajes, albercas llenas de agua verde y estancada, habitaciones donde las paredes se desmoronaban lentamente. Algunos de estos periodistas intentaron investigar los rumores sobre lo que realmente había ocurrido en el palacio durante los años de Amado, tratando de encontrar exempleados dispuestos a hablar o documentos que probaran las actividades criminales, pero se encontraron con muros de silencio. Nadie quería hablar abiertamente por temor a represalias de lo que quedaba del cártel de Juárez, o simplemente porque después de tantos años preferían dejar el pasado enterrado. Los pocos que hablaban lo hacían bajo estricto anonimato, y sus testimonios eran imposibles de verificar independientemente, lo que dejaba las historias más oscuras del palacio en la categoría de rumores y leyendas urbanas en lugar de hechos documentados. El gobierno mexicano finalmente logró completar el proceso de decomiso del Palacio de las 1 noches en 2005, casi 8 años después de la muerte de Amado Carrillo. Hubo debate sobre qué hacer con la propiedad. Algunos funcionarios sugerían demolerla completamente, borrar cualquier rastro de su existencia como mensaje de que el gobierno no toleraría monumentos al narcotráfico. Otros proponían convertirla en algún tipo de institución pública, una escuela o un centro comunitario, transformando el símbolo del crimen en algo que beneficiara a la sociedad. Algunos políticos querían venderla a inversionistas privados para recuperar al menos algo del valor de la propiedad. Al final, ninguna de estas opciones se materializó. La mansión era demasiado grande y estaba demasiado dañada por años de abandono y saqueo para ser restaurada económicamente. Demolerla costaría millones que el gobierno no quería gastar. Venderla era políticamente complicado porque nadie quería ser acusado de lucrar con propiedades del narcotráfico. Así que el palacio permaneció en un limbo burocrático, oficialmente propiedad del gobierno, pero efectivamente abandonado, deteriorándose lentamente bajo el peso del tiempo y los elementos. Los jardines, que una vez fueron mantenidos meticulosamente por un equipo de jardineros, se convirtieron en selvas salvajes, donde árboles y maleza crecían sin control. Las fuentes monumentales se llenaron de tierra y plantas invasoras. Las estatuas de bronce que no fueron robadas se cubrieron de óxido y musgo. La alberca olímpica se convirtió en un pantano verde lleno de insectos y ocasionalmente víboras. Los senderos pavimentados se agrietaron y fueron invadidos por hierbas, lo que había sido un paraíso artificial diseñado para impresionar. Se transformó en un recordatorio visual de la naturaleza temporal del poder y la riqueza. Las estructuras arquitectónicas del palacio comenzaron a colapsar. Los techos se hundieron en varias secciones, dejando habitaciones completamente expuestas a los elementos.
Las columnas de mármol que alguna vez sostuvieron techos decorados ahora se alzaban como ruinas antiguas, algunas agrietadas verticalmente y en peligro de caer. Los pisos de donde no habían sido arrancados completamente, el mármol se volvieron traicioneros con placas sueltas y agujeros donde la estructura de concreto debajo se había debilitado. El sistema eléctrico hacía tiempo que había sido saqueado por los cables de cobre, dejando conductos vacíos y cajas de conexiones colgando de las paredes. En 2010 hubo un incidente que trajo el Palacio de las 1 noches de vuelta a los titulares nacionales. Un grupo de exploradores urbanos con experiencia en documentar edificios abandonados obtuvo permiso no oficial para entrar y grabar video para un documental independiente. Durante su exploración de los sótanos más profundos de la mansión, afirmaban haber encontrado una habitación sellada que no aparecía en ninguno de los planos arquitectónicos que habían podido consultar. La puerta estaba soldada desde afuera con placas de metal y parecía haber estado así durante años. Lograron cortar las soldaduras y abrir la puerta y lo que encontraron adentro los dejó perturbados. La habitación era pequeña, de aproximadamente 3 metros por 3 metros, sin ventanas y con paredes cubiertas de lo que parecían ser paneles aislantes. En el piso había manchas oscuras que, análisis posteriores no oficiales, sugerían podían ser sangre, aunque nunca se hizo una prueba forense oficial. En una esquina encontraron restos de lo que parecían ser cadenas soldadas al piso de concreto. Las paredes tenían rayones y marcas que parecían haber sido hechas con uñas o algún objeto afilado. El video que grabaron mostraba la habitación en detalle y cuando lo subieron a internet se volvió viral rápidamente, generando una oleada de teorías sobre qué había ocurrido en ese espacio. Las autoridades intervinieron rápidamente después de que el video se hizo público. Confiscaron el material original que los exploradores habían grabado y emitieron un comunicado afirmando que la habitación era simplemente un espacio de almacenamiento que había sido sellado por razones estructurales y que las manchas en el piso eran de aceite o químicos de mantenimiento, no sangre. Prohibieron futuras exploraciones no autorizadas del palacio y aumentaron la vigilancia policial en el perímetro. Pero el comunicado oficial solo sirvió para alimentar más especulaciones y teorías de conspiración. La gente se preguntaba por qué el gobierno estaba tan interesado en controlar la narrativa sobre una mansión abandonada si realmente no había nada que ocultar. Se preguntaban cuántas otras habitaciones secretas podría haber en el palacio que nunca habían sido descubiertas o documentadas. Y, sobre todo, se preguntaban cuántas personas podrían haber sufrido y muerto en esos espacios ocultos durante los años en que Amado Carrillo operaba con impunidad total. El Palacio de las 1 noches se convirtió en el centro de incontables teorías sobre desapariciones no resueltas, sobre personas que habían cruzado al cártel de Juárez y nunca fueron vistas de nuevo, sobre secretos enterrados literalmente bajo sus cimientos. Lo que es innegable es que el Palacio de las 1 noches representa algo más profundo que simplemente la mansión de un narcotraficante. Representa el momento en que el narcotráfico mexicano se transformó de operaciones relativamente pequeñas y desorganizadas en imperios corporativos sofisticados que movían miles de millones de dólares anualmente. Representa la corrupción sistémica que permitió que hombres como Amado Carrillo operaran abiertamente, construyeran palacios ostentosos y vivieran como reyes. Mientras las autoridades miraban hacia otro lado, representa las víctimas olvidadas, no solo los adictos que consumían las drogas que Amado transportaba, sino las personas que fueron eliminadas por su organización, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados, cuyas familias nunca recibieron respuestas. Los psicólogos y sociólogos que han estudiado el fenómeno del narcotráfico en México señalan que lugares como el Palacio de las 1 noches tienen un poder simbólico particular, porque hacen tangible lo que generalmente permanece oculto. El narcotráfico opera en las sombras, en transacciones secretas y violencia que se mantiene fuera de la vista pública. Pero una mansión de 5,000 megagramas construida con dinero del narcotráfico es imposible de ignorar. Es una declaración física de poder que desafía abiertamente al Estado. El destino final del palacio sigue siendo incierto. Cada pocos años surgen nuevos planes sobre qué hacer con la propiedad. Desarrolladores inmobiliarios ocasionalmente expresan interés en comprar el terreno,
demoler las ruinas y construir un desarrollo residencial o comercial. Pero estos planes invariablemente se topan con obstáculos, desde complicaciones legales sobre la propiedad hasta supersticiones locales de que la tierra está y que cualquier cosa construida allí traerá mala suerte. Grupos de preservación histórica han argumentado que el palacio debería ser preservado como parte de la historia del narcotráfico en México, como un recordatorio tangible de un capítulo oscuro que el país necesita confrontar en lugar de olvidar. Pero esta idea encuentra resistencia de quienes argumentan que preservar la mansión de un narcotraficante sería glorificarlo involuntariamente, crear un tipo de santuario para quienes idolatran figuras como Amado Carrillo. El debate continúa mientras el palacio sigue su lenta desintegración, atrapado entre quienes quieren olvidarlo y quienes insisten en recordarlo. Los vecinos que aún viven cerca del Palacio de las 1 y 1 noches tienen sentimientos mixtos sobre su presencia constante. Algunos lo ven como un recordatorio vergonzoso de una época cuando el narcotráfico controlaba abiertamente su ciudad, un periodo que preferirían olvidar completamente. Otros lo ven con una especie de nostalgia perversa, recordando cuando Amado estaba vivo y las cosas en el cártel eran más ordenadas, cuando había menos violencia callejera, porque el Señor de los Cielos mantenía el control férreo sobre su territorio. Hay quienes cuentan historias imposibles de verificar de cómo Amado ocasionalmente ayudaba a familias locales necesitadas, pagando facturas médicas o becas escolares en una especie de Robin Hood invertido, que robaba a estadounidenses adictos para ayudar a mexicanos pobres. Estas historias contribuyen a la mitología complicada que rodea a figuras como Amado Carrillo, donde el villano criminal se mezcla con elementos de héroe popular en una narrativa que refleja las contradicciones profundas de la sociedad mexicana sobre el narcotráfico. Si pudieras entrar hoy al Palacio de las 1 y 1 noches y caminar por sus ruinas, verías un lugar que parece sacado de una pesadilla postapocalíptica. Las columnas de mármol que intentaban evocar lujo árabe ahora están cubiertas de enredaderas y graffiti que dice mensajes sobre el narcotráfico, algunos glorificando a Amado, otros condenándolo. Los muros están agrietados y manchados por años de humedad y descuido. Los espacios donde alguna vez hubo jardines exuberantes, ahora son cráteres llenos de basura y escombros. La alberca es un lodazal verde donde ocasionalmente se encuentran animales muertos. Y si bajaras a los sótanos, donde la luz del sol nunca llega completamente, todavía podrías sentir ese frío antinatural que tantos visitantes han reportado, esa sensación de que estás caminando sobre suelo que absorbió demasiado sufrimiento para liberarlo alguna vez. Las habitaciones secretas, algunas descubiertas y otras que probablemente siguen ocultas, guardan sus secretos tercamente, resistiéndose a revelar todo lo que ocurrió dentro de ellas durante los años dorados del imperio de Amado. La historia del Palacio de las 1 y 1 noches nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del poder construido sobre crimen. Por más impresionante que sea, por más duradero que parezca, en su momento de gloria, eventualmente colapsa bajo su propio peso. Amado Carrillo construyó un imperio que parecía invencible, una organización tan sofisticada que rivalizaba con corporaciones legítimas en su eficiencia. Pero en el momento en que murió o desapareció, todo comenzó a desmoronarse. Su palacio, que debía ser su monumento eterno, su prueba física de que había alcanzado la cima del poder, se convirtió en su memorial, un recordatorio de cuán temporal es toda riqueza y poder terrenal. Las ruinas nos confrontan con verdades incómodas sobre México y sobre el narcotráfico. Nos obligan a preguntarnos cómo fue posible que un hombre construyera semejante palacio con dinero de la cocaína sin que nadie lo detuviera. Nos obligan a reconocer la complicidad de sistemas enteros, gubernamentales, policiales, militares que permitieron que esto sucediera, y nos obligan a confrontar el hecho de que mientras el Palacio de Amado se derrumba, otros narcotraficantes continúan construyendo sus propias mansiones, sus propios imperios, perpetuando un ciclo que México aún no ha logrado romper. El legado de Amado Carrillo y su Palacio de las 1 y 1 noches es complejo y oscuro. Para algunos, Amado representa el prototipo del narcotraficante moderno, el empresario criminal que entendió que el futuro del negocio estaba en la logística sofisticada y las conexiones políticas más que en la violencia pura.
Para otros representa todo lo que está mal con México: la corrupción sistémica, la impunidad, la glorificación de criminales como héroes. Su mansión en ruinas se ha convertido en un lugar de peregrinaje extraño para algunos, un destino turístico mórbido donde jóvenes vienen a tomarse fotos para redes sociales, buscando conexión con la mitología del narcotráfico que la música y las series de televisión han popularizado. Pero para las familias de las personas que desaparecieron durante el reinado de Amado, para los cuerpos que nunca fueron encontrados, para las vidas destruidas por la violencia que su organización desató, el palacio es algo completamente diferente. Un recordatorio doloroso de injusticias que nunca fueron completamente investigadas ni castigadas, de preguntas que nunca recibieron respuestas, de una época oscura que marcó al país de maneras que aún estamos tratando de comprender completamente. Esta ha sido la oculta historia del Palacio de las Uno y Una Noches, la mansión de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, cuyo imperio se elevó a alturas estratosféricas antes de colapsar en una caída tan misteriosa como su vida. Es una historia de excesos inimaginables, de secretos enterrados en habitaciones insonorizadas, de poder que parecía absoluto, pero resultó ser frágil, y de un palacio que se construyó como monumento a la invencibilidad, pero terminó como tumba simbólica del imperio caído. Es una historia que México necesita recordar no para glorificar a sus protagonistas, sino para entender cómo llegamos a donde estamos y cómo evitar repetir los errores que permitieron que hombres como Amado Carrillo construyeran imperios criminales que rivalizaban con el poder mismo del Estado. El Palacio de las Mil y Una Noches sigue ahí, desmoronándose lentamente, pero persistiendo tercamente, negándose a desaparecer completamente, como si tuviera más secretos que revelar, más historias que contar, más advertencias que susurrar a quienes se atreven a escuchar. Si esta investigación sobre uno de los símbolos más impactantes del narcotráfico mexicano te ha dejado pensando, ayúdame a seguir descubriendo estas historias que nuestro país necesita recordar. Dale like a este video, sigue el canal y activa la campanita para más documentales sobre los capítulos más controversiales de nuestra historia del narcotráfico. Comparte este video con alguien que necesite entender hasta dónde puede llegar el poder cuando no tiene límites ni consecuencias. Y ahora dime, ¿qué crees que realmente pasó con Amado Carrillo? ¿Murió en esa mesa de operaciones o logró escapar con una nueva identidad para vivir en el anonimato? ¿Y qué secretos crees que todavía están enterrados en los sótanos del Palacio de las Uno y Una Noches esperando ser descubiertos? Déjame tu opinión en los comentarios porque esta pregunta sigue dividiendo a investigadores y expertos hasta el día de hoy.